Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Yo soy la doctora Janet Chambi. Hoy vamos a avanzar el tema de diagnóstico en cardiología. Recordando un poquito un concepto del doctor Black allí en el año 1914, nos dice que la caries va a ser una enfermedad basada en la disolución química de sales de calcio. Esta se va a referir específicamente a los tejidos mineralizados del diente, las cuales van a sufrir una disolución de su matriz orgánica a causa de los ácidos segregados por los microorganismos del biofilm dental. Los tejidos que van a salir dañados son el esmalte, la dentina y el cemento radicular. Ahora, ¿qué es la caries? Actualmente se dice que es un proceso dinámico que está en desequilibrio entre la estructura dental y el fluido circundante. Ahora, en condiciones normales de salud, va a haber un equilibrio entre la estructura dental y que va a ser el esmalte y el fluido de la placa circundante. Cuando hay una formación de biopelícula, va a haber una mayor segregación de ácidos provenientes de microorganismos. Cuando se presenta esta balanza en equilibrio hay una inclinación que puede ser más hacia el lado de la biopelícula o hacia el lado contrario de la sobremineralización. Cuando esta balanza se inclina hacia el lado de la biopelícula, donde nosotros sabemos que acá hay constantemente un metabolismo de los microorganismos que componen esta superficie segregando ácidos los cuales van a llevar a la desmineralización de esa área. Básicamente, esta desmineralización es la salida o el desprendimiento de los minerales, que como sabemos, esta estructura del esmalte es altamente mineralizada a causa de los componentes que presenta. Por otro lado, la balanza se inclina hacia el otro lado, donde va a haber una sobresaturación de minerales que van a ser provenientes de la saliva, que van a empezar a reposicionarse en los espacios que dejaron en el proceso de desmineralización. Como sabemos, las características del esmalte es un tejido acelular aneural que generalmente no se puede remineralizar, no tiene capacidad de regeneración. La remineralización va a estar sujeta a las propiedades de la saliva. Acá podemos ver una imagen del proceso de des- y remineralización. En el proceso de desmineralización va a haber una pérdida de minerales en el esmalte, y en la remineralización va a haber una ganancia de minerales hacia el esmalte. Este proceso o fenómeno de desmineralización tiene un lapso de duración de 20 minutos, por lo cual generalmente después de ingerir algún tipo de alimento hay un desequilibrio en la estructura, lo cual va a causar o pérdida o ganancia de minerales. Es por eso que se recomienda que después de la ingesta de algún tipo de alimento se espere por lo menos 20 minutos, que es lo que dura este fenómeno, para que no se coadyuve a la desmineralización, porque sabemos que está habiendo una pérdida de minerales. Como sabemos, la mayoría de los seres humanos estamos sujetos a un equilibrio natural, pero en algún momento va a haber un desequilibrio, que en este caso, en el proceso de la desmineralización, hay y relacionada con el equilibrio, siempre debe estar en un parámetro normal. Pero, ¿qué ocurre cuando prevalece eh, el proceso de desmineralización?
va a existir una pérdida de mineral que va a iniciar con el proceso de desmineralización de caries dental, que en un momento va a ser esto como que en un momento lo vamos a conocer en su etapa subclínica, que es imperceptible al ojo humano, pero que si no se detiene, vamos a observar los primeros signos clínicos viendo algunos tipos de defectos en el esmalte, a lo cual nosotros vamos a conocer como una mancha blanca, que va a ser el inicio de la caries dental, porque acá ya va a existir una pérdida de estructura. También sabemos ahora que la caries está mediada por diferentes factores. Entonces, la caries dental, aparte de ser dinámico y que hay un desequilibrio entre la estructura dental y los fluidos circundantes, también va a ser un proceso multifactorial. Esto se refiere, acá en esta tríada podemos ver en el círculo interno a los factores llamados determinantes. Estos factores son básicamente factores biológicos que donde va a estar el huésped, que va a ser el diente, los microorganismos que van a componer la biopelícula, y la dieta como un factor acelerador de este proceso. Pero todos estos van a estar mediados por el tiempo, que es importante, es la cual nos va a generar la posibilidad de fluctuación del proceso de desmineralización. Además, acá es importante también la saliva por la composición que está presente y su capacidad de remineralizadora, y también por su capacidad amortiguadora, porque esta se va a encargar del control de las caídas del pH, porque recordemos que los procesos de remineralización se dan, o los procesos de desmineralización, perdón, se dan cuando hay una caída de pH por debajo de ciertos niveles que sabemos que es normal. Para que haya una desmineralización del esmalte, el pH crítico es de 5.5 y de la dentina es un poco más alto, que está por debajo de 6.5. Entonces, también vamos a encontrar en este círculo externo, aparte, vamos a encontrar lo que es la educación, los ingresos, el nivel socioeconómico que el paciente presenta, la educación, las actitudes que tiene, y qué tanto de conocimiento tiene, todo esto relacionado también a la higiene oral. Estos factores nosotros lo conocemos como factores moduladores, que van a ir a modificar la caries, que o bien van a ayudar a que coadyuve o a que pueda detenerse. Ahora, sabiendo esto, vamos a pasar al siguiente punto, que es el diagnóstico cardiológico. Como sabemos, vamos a identificar la enfermedad, como ya hemos hablado acerca del tipo de paciente, de todos los factores, ya sean primarios, secundarios, los determinantes y los moduladores. Vamos a ver también, es importante detectar qué riesgo tiene nuestro paciente de presentar lesiones de caries. Y eso lo vamos a saber al momento de hacer el diagnóstico, que específicamente vamos a hablar que el diagnóstico va a ser un arte o el acto de identificar las enfermedades por medio de sus manifestaciones clínicas, es decir, por medio de los signos, síntomas que va a presentar. Para el diagnóstico va a ser importante para cualquier tipo de enfermedad. Los diagnósticos son importantes para cualquier tipo de enfermedad, ya sea de condición de caries o otro tipo de enfermedad. Esto nos va a permitir establecer una
nos va a permitir establecer un buen pronóstico, nos va a ayudar a guiarnos y también nos va a ayudar a tomar o en la toma de decisiones y qué tipo de herramientas vamos a necesitar para llegar a este diagnóstico. También nos sirve para informar al paciente acerca de su condición, entonces también va a ser educativo. Finalmente, también nos va a ayudar a monitorear el curso clínico de nuestra enfermedad. El diagnóstico en el campo de la caries va a ser fundamental porque nos va a ayudar a planear qué políticas podemos implementar ante políticas públicas de control para ayudar favorablemente a nuestra población. Pero para llegar a este diagnóstico nosotros necesitamos de 3 componentes. El primer paso para identificar es el riesgo que presenta nuestro paciente. Hay que valorar el riesgo, qué tan propenso este se encuentra a que pueda adquirir esta enfermedad. Como segundo paso tenemos la detección de la caries o de la lesión cariosa. Esta va a ser más clínica, donde básicamente nosotros tenemos que aprender a reconocer los diferentes estadios de la lesión de caries, es decir, los cambios estructurales que puede presentarse en esta pieza dental frente a los procesos que se van a presentar. También es importante, como tercer punto, establecer la actividad del proceso de caries. Nosotros, como podemos ver, la caries es dinámica. Puede estar activa porque han sido progresadas. Pueden ser caries activas donde va a haber una progresión, o caso contrario, va a haber lesiones donde hubo en algún momento una desmineralización y una pérdida de estructura, pero por algún motivo, por acción de la saliva, estas no han llegado a progresar y se han quedado inactivas, ya sea por la intervención del profesional. ¿Cómo puede intervenir el profesional de manera preventiva, remineralizando con, por ejemplo, con flúor, con algunos tipos de barnices o pastas, o también por el mismo paciente que puede mejorar su higiene dental, puede usar enjuagues bucales, entre otros? Como consecuencia, vamos a ver una cicatriz del proceso. Como acá en la imagen podemos ver, hay zonas oscurecidas que ya son cicatrices de esta enfermedad, no son caries activas, que más adelante también las vamos a desarrollar. Entonces también es importante saber que caries y lesión cariosa no va a ser lo mismo. Caries en sí es la enfermedad producida por diferentes factores. En cambio, la lesión cariosa va a ser una señal clínica del desequilibrio cuando va a haber una predominancia de la pérdida de minerales, por lo cual en el diagnóstico es importante poner lesión cariosa, no así como caries. Ahora, una vez que tenemos que recoger o hemos recogido los signos, los síntomas y las señales que ha presentado esta enfermedad de cómo se está manifestando, tenemos que tener algunas herramientas a mano para poder realizar este procedimiento en nuestra clínica diaria. El examen intraoral y el examen visual son los que más utilizamos en este tipo de enfermedad para diagnosticarla. También puede ser factible ayudarnos con algún tipo de radiografía, eh, específicamente para ver los dientecitos si tienen caries, y algunos otros métodos también como son
la luz ultravioleta, algún detector de caries químico. La desventaja es que si usamos un tipo de luz específicamente para caries, es un poco más costosa, la cual no es imprescindible porque no suma ni resta al diagnóstico. ¿Qué es lo que nosotros debemos observar? Lo que nosotros debemos observar es bien las superficies dentales para poder identificar frente a qué tipo de lesión nos encontramos. Aquí podemos ver un iceberg que está relacionada con la caries dental. ¿De qué manera? Se puede interpretar de manera de que sabemos que el iceberg se ve una mitad por fuera del agua y la otra está por debajo. ¿Cómo lo relacionamos esto con la caries? Por un lado, la superficie que está por fuera del agua no es lo que se puede ver. Entonces nosotros por fuera vamos a observar aquellas cavidades o lesiones que ya son más severas, aquellas que van a afectar a la pulpa y que incluso van a ver o ya va a haber compromiso con los tejidos periodontales. Y también están las cavidades que van a exponer dentina o en algunas ocasiones severas van a exponer lo que es la pulpa dental. Como manera contraria, lo que está por debajo, lo que no es visible todavía y se dificulta para evidenciar, es aquellas lesiones, perdón, lo siento. Entonces, continuando. Por otro lado, podemos ver las lesiones que están escondidas, aquellas que no se pueden ver por su etapa inicial, que son etapas subclínicas. Estas pueden llegar incluso a afectar a la dentina, pero como no hay una cavidad o no es visible, no se las puede ver. Es por eso que nosotros necesitamos entrenar bien nuestra vista para detectar este tipo de lesiones. Acá como en el gráfico podemos ver, nos referimos a manchas blancas en el esmalte, que son etapas iniciales. Ya. Antes de que nosotros empecemos con la inspección visual, es importante que nosotros podamos hacer una revisión clínica intraoral al diente limpio. Este dientecito debe estar libre de placa bacteriana porque muchas veces el biofilm dental va a camuflar las lesiones en sus estadios iniciales o muy iniciales. También va a ser importante saber dónde debo mirar, qué lugares debo examinar mm, de manera primordial que otros sectores. Sabemos que la caries es una enfermedad que va a estar mediada por la biopelícula, por lo tanto va a ser imprescindible examinar donde hay zonas de más acúmulo de biopelícula. Esto puede ser en las superficies lisas a nivel cervical, donde debemos ver, donde debemos de observar. Acá como en la imagen se puede ver a nivel cervical, una imagen donde hay mayor acúmulo de placa bacteriana, donde incluso hay una inflamación de la encía. Nosotros debemos eliminar esta placa bacteriana para poder ver mejor. Acá en la segunda imagen se puede ver una pieza dental más limpia y se puede observar mejor incluso el tamaño y la extensión de la lesión cariosa. Entonces, como les iba diciendo, en caras libres debemos centrarnos más a nivel cervical. En cambio, en los molares debemos centrarnos más en las fosas, en la entrada de las fosas y los surcos, porque va a ser donde va a haber mayor acúmulo de placa bacteriana. Entonces, para el examen óptico de un 100%, el 80% va a ser de manera visual.
por lo cual nosotros debemos entrenar bien nuestra vista para poder diferenciar en qué estadio está y además diferenciarla de otras lesiones. No siempre esto va a ser una lesión de caries. Puede también ser producto de una hipomineralización, hipocalcificación, que no siempre va a ser caries. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a entrenar bien nuestra vista para diferenciar estos cambios de estructura que va a ir presentando nuestra pieza dental. Además que en un estadio, esta podemos verla como una mancha blanca. En algunas situaciones, cuando esta mancha blanca ha estado mucho tiempo en cavidad bucal, podemos ver que por producto de la saliva algunas han empezado a remineralizarse, por lo cual cambian de color. Podemos ver en las imágenes una mancha blanca que está que no está opaca. Entonces eso nos muestra que no siempre va a ser una lesión cariosa. También hay áreas amarillentas, parduzcas, que también no hay que confundirlas con caries. Sin embargo, en algunas ocasiones o en algunas situaciones, nosotros nos podemos ayudar con un examen táctil, pero no de la manera tradicionalmente que se enseñaba anteriores años, como es el uso de la sonda exploradora. Entonces, según algún estudio que hicieron algunos profesores, esta sonda va a ser dañina porque por el hecho de que la punta es activa y es en punta, podría ocasionar una cavidad en el sector que antes no existía la cavidad. Así esta va a ser dañando su estructura dental, que tal vez podría haber sido remineralizada. Entonces, al momento de inspeccionar con la sonda, como podemos ver en las imágenes, esta punta activa puede causar una cavidad en la lesión inicial. Por ejemplo, nosotros, como ya sabemos, la lesión inicial, que va a ser una mancha blanca, sabemos que esta mancha blanca es una lesión inicial que está desmineralizada, lo cual va a ser una zona más susceptible a cualquier tipo de injuria. Entonces, si nosotros usamos nuestro explorador en punta, que va a ser aguda, vamos a causar un daño en la estructura y por lo cual podríamos generar una cavidad. Por esto no se recomienda usar la sonda exploradora. Entonces, si en el momento nosotros tenemos que en el momento si no ha sido suficiente al ver, nosotros tendríamos que ayudarnos de inspección táctil, pero no con un instrumento filo, sino con un instrumento redondeado para evitar estos daños estructurales. Podemos ayudarnos de una sonda periodontal, porque esta sonda periodontal, su punta va a ser roma, es redondeada, no es activa. Otra de las características del examen visual es la aplicación del aire, lo cual va a ser necesario secar con nuestra jeringa triplex el área para poder examinar de manera correcta. Pero ¿por qué debemos secar la superficie? Antes de evaluar esto, nosotros tenemos que basarnos en la desmineralización, porque en los estadios más iniciales de una severidad es que tenemos este proceso de desmineralización que sabemos que es inicial, pero que también se puede ver clínicamente. Yo tengo que jugar con esto del índice de la refracción. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar luz, va a incidir en nuestra superficie dental y la imagen que se va a proyectar es decir, se va a ver al fondo el color de la dentina, vamos a poder ver el color de la dentina. Pero, ¿qué va a pasar cuando hay una lesión de caries inicial? Al ser esta porosa, va a presentar una superficie que ya ha perdido estructura
y su índice de refracción va a incidir y se va a dispersar de manera diferente a lo que nosotros vamos a observar como una opacidad. Entonces, en estas lesiones de mancha blanca muy iniciales, la saliva, si nosotros no secamos, la saliva se va a penetrar en los poros donde ha habido esta pérdida de mineral y puede camuflar con opacidad, haciendo ver como si fuese una apariencia de manera normal, dándole brillo a esta área. Entonces, nosotros al secar vamos a poder observar bien los estadios iniciales de esta lesión cariosa, que puede ser una mancha blanca, por lo cual va a ser importante secar. Acá también, como en la imagen, podemos ver que se pueden observar mejor las manchas blancas al aplicar una jeringa, al aplicar aire, o también en el aislado absoluto, donde nosotros separamos al dientecito de la encía, de las mucosas, de la saliva, lo cual se va a resecar y nos va a permitir evaluar mejor. Hablando un poco del estadio inicial de la lesión cariosa, podemos ver el cambio estructural que se puede presentar de dos maneras. La primera manera va a ser o es la típica lesión de mancha blanca, pero esta lesión puede estar mucho tiempo en boca y ahí vamos a ver una ganancia de minerales del medio externo que va a ser gracias a las propiedades de la saliva, lo cual nos va a ayudar a ganar minerales y pigmentos. De esta manera, esta mancha blanca se va a remineralizar y puede cambiar de color, se puede pigmentar de dos formas. Lesiones, lo siento, volviendo al tema. Decíamos que esta mancha blanca, por estar tanto tiempo en boca, puede presentar una remineralización a causa de la saliva y se puede ver de dos tipos. Manchas blancas que por un lado van a ser altamente visibles al secar y por otro lado vamos a ver una lesión un poco más café que únicamente se va a poder ver cuando ya tienen un color marrón y van a ser estas porque han adquirido pigmentos del medio externo de la saliva. Ahora, ¿qué criterios debemos ver para diferenciar lo que es la dentina infectada y la dentina afectada? En esta imagen nosotros podemos ver las zonas de dentina, como la necrótica, la contaminada, desmineralizada, la esclerótica y la dentina sana. En los primeros estadios, esta dentina va a ser blanda, correosa, se va a poder desprender fácilmente, pero ya cuando nos vamos acercando a la zona afectada, esta dentina va a ser firme y va a ser dura. Entonces, ahora nos vamos a otro tipo de métodos para detectar la caries. Podemos hablar de los colorantes químicos, los cuales van a ser una alternativa, se dice que confiable. Pero en este tipo de detectores se ha estudiado algunos tipos de detectores como la solución de Lugol, que es de color amarillento, la cual no ha presentado tantas ventajas al ser el color amarillo que se asemeja a lo que es la dentina. También se ha usado la fucsina, que es un hidroalcohólico que va a teñir a los tejidos dañados, especialmente a las fibras colágenas desnaturalizadas. Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver que cómo se puede teñir los tejidos desmineralizados. Los colorantes van a actuar específicamente en el tejido desnaturalizado de las capas que van a estar necrosadas o de alguna capa desestructurada.
que se va a encontrar en la capa infectada. También hay nos puede confundir un poco porque también va a teñir el límite amelodentinario y la dentina circumpulpar por la presencia de la predentina, aparte que esta zona va a ser menos mineralizada. En las imágenes podemos ver en el corte transversal que hicieron, se puede ver la dentina circumpulpar, cómo está teñida, está delimitada, pero es porque hay una mineralización baja. Acá también podemos ver otra imagen donde esté aplicado el detector de caries y en esta imagen de la derecha se puede ver cómo está teñida el límite amelodentinario, es más definida. Y también podemos ver al fondo donde está la dentina circumpulpar que también está teñida levemente, pero no es que esta sea caries, es porque esta zona es menos mineralizada, lo cual también nos podría dar una confusión, no siendo un 100% de fiabilidad. En el protocolo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos embeber en detector de caries una toronda de algodón o puede ser un microbrush. Aplicamos en la cavidad unos 10 segundos, esperamos, lavamos abundantemente hasta eliminar toda la coloración. Posterior a eso nosotros observamos qué zonas es donde ha habido más pigmentación, para lo cual nosotros debemos usar para eliminar esta lesión cariosa. En un inicio es aconsejable usar las curetas de dentina de manera manual y posterior a esta vamos a usar las fresas de carburo con el micromotor. Ahora, es también importante recalcarles para que ustedes sepan, la dentina siempre debemos eliminar con fresas de carburo porque estas van a cortar la dentina. En cambio, si nosotros eliminamos con una fresa de diamante, no vamos a cortar, siendo la dentina se va a empezar a embotar, no va a cortar, más allá de cortar, va a empezar a calentar. Es por eso que las fresas de carburo son indicadas para eliminar dentina y las fresas de diamante están indicadas para cortar esmalte. También acá podemos ver la delimitación del límite amelodentinario y la dentina circumpulpar. Si fuese necesario aplicar una vez más, se la puede aplicar el detector de caries hasta que uno esté seguro, pero siempre tomando en cuenta que el límite amelodentinario y la dentina circumpulpar son áreas menos mineralizadas que pueden ser confundidas por caries. Acá podemos ver un detector de caries color verde que nos ayuda más a identificar, a delimitar las zonas de lesiones cariosas. Pero la desventaja de estos colorantes es que dejan mucho pigmento. Ya hemos hablado de la inspección del método táctil. Recalcarles que no debemos usar la sonda exploradora por el filo que esta presenta. Podríamos ocasionar nosotros una cavidad en la zona desmineralizada porque está débil esa área. Lo que sí nosotros podemos usar es una sonda periodontal, inclusive tal vez una cuchareta de dentina. Otros tipos de métodos, también está el método de transiluminación, la cual se va a basar en la pérdida de translucidez de los dientes. Como sabemos que hay una pérdida de minerales, estas van a quedar porosas y al quedar porosas van a ayudar al paso de la luz. También está la fibra óptica que se usa una luz blanca, la difoti que va a ser igual una luz, pero esta va a ser digital. Ahora también vamos a hablar de la conductividad eléctrica. Esto en un diente sano va a ser mal conductor de conductividad porque no hay espacios. En cambio, en el diente cariado va a ser más, esta conductividad eléctrica es más, favorece más. ¿Por qué? Porque en la etapa de la desmineralización existe esta pérdida de minerales,
lo cual este diente va a ser más poroso porque va a haber espacios donde ha habido la pérdida de minerales, por lo cual estos espacios van a ser ocupados por la saliva y posteriormente va a haber una alta conductividad eléctrica. También una técnica basada en la transiluminación. Esta va a consistir en una luz de fluorescencia para minimizar el método visual y táctil, para así conservar la dentina afectada. Pero la desventaja va a ser de que nosotros necesitamos un aparato extra que tenga una longitud de onda adecuada. Puede ser una luz halógena que tenga una lámpara, perdón, que tenga una longitud de onda de 600 para detectar la caries. Entonces, acá en nuestro medio podemos encontrar una lámpara que ya tiene incluida este modo de detector de caries. Esta nos va a ayudar a eliminar la dentina infectada gracias a los fósforos que va a haber o que se van a formar en la bacteria. Entonces, la dentina que va a ser cariada y que va a estar reblandecida van a perder la fluorescencia que está presente. Entonces, por lo cual nosotros vamos a poder observarla de color negro bajo esta luz ultravioleta. Esta dentina infectada se va a poder ver de color magenta, a veces de color negruzca, pero es dependiendo del tipo de lámpara que nosotros tenemos. Esto nos va a ayudar a evitar la sobreexcavación, es decir, a desgastar por demás. Así vamos a poder conservar la dentina afectada. También se dice que esto nos puede ayudar a verificar el biofilm dental en la parte radicular en los procesos de periodoncia. Nos va a ayudar a que no hagamos una cavidad sobre excavada, que no nos extendamos más de lo normal. Entonces vamos a conjugar un conjunto de técnicas, ya sea táctil, óptica y esta transiluminación. La lámpara que nosotros tenemos a nuestra disposición en nuestro medio está la Valo, pero a la Valo se le agrega un aditamento que es un lente negro para poder hacer esta técnica. En cambio hay otra que es más económica a diferencia de la Valo, que es una de la marca ATIP, que esta ya tiene el programa incluido en la lámpara para que nosotros podamos ver el detector de caries, para que nosotros podamos ver esta caries. Acá en estas imágenes nosotros podemos ver una lesión de caries. En la primera imagen vemos una dentina cariada que poniendo la luz ultravioleta, poniendo la luz de la técnica de transiluminación, nosotros podemos ver o diferenciar que la zona de dentina sana está fluorescente. En cambio, la dentina que está infectada se ve de color negruzca, medio violácea. Ahora, una vez eliminando, como ya sabemos, con fresas de carburo a baja velocidad, podemos ver que el área de la zona de caries ha disminuido. Entonces ahí se puede ver que hay un poco de caries todavía. Y se procede otra vez a eliminar hasta que estemos seguros de que no estamos frente a una lesión cariosa. De esa manera es la que se usa esta luz. Ahora, también va a ser importante para el clínico saber de las zonas de la dentina cariada. Entonces, estamos frente a una dentina infectada y a una dentina afectada. Entonces, la dentina infectada va a ser la primera dentina que nosotros vamos a ver, siendo esta una dentina blanda, húmeda, color amarillenta, a veces amarillenta y a veces amarilla marrón, medio parduzca, pero es porque es una dentina que está desmineralizada, la cual vamos a poder retirarla con una cuchareta de dentina. Posterior a esta está la dentina afectada, que va a ser una porción que va a estar en la porción interna debajo de la dentina infectada, la cual va a ser un tanto
un tanto dura y se va a poder remineralizar. Acá en la imagen también podemos ver las zonas de la dentina infectada y por debajo está la dentina afectada. En la dentina infectada, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver que hay un daño en su estructura y va a haber mayor cantidad de bacterias y esta no va a ser remineralizable. En la dentina afectada, puede ser que esta dentina va a ser remineralizada y también vamos a observar que la cantidad de bacterias no va a ser mucha en relación a la dentina infectada. Esta va a tener cierta dureza, no va a ser tan blanda. Es por eso que es importante que nosotros podamos diferenciarla. Acá podemos ver algunas características de la dentina infectada y la afectada. La dentina infectada, en la dentina infectada va a haber una desnaturalización, la cual va a ser irreversible. Va a haber desnaturalización de las fibras de colágeno y desmineralización del esmalte. Entonces, esta no va a ser remineralizable. También va a estar muy infectada, va a ser insensible, va a estar muerta, está necrosada. En cambio, la dentina afectada va a haber una desnaturalización que va a ser reversible, va a ser remineralizable y no va a estar tan infectada. Esta sí va a ser sensible porque va a estar vital. Recordemos que en la dentina el proceso que ocurre es la desnaturalización de fibras colágenas. En cambio, en el esmalte lo que ocurre es la desmineralización de los cristales. Ahora sí. Entrando a las lesiones cariosas o a los tipos de lesiones cariosas, vamos a ver que posterior a esta mancha blanca va a seguir un proceso donde ya no va a ser tanto necesario secar, pero no siendo menos importante, porque esta lesión ya va a estar expuesta al medio. Aparte que va a haber una pérdida de estructura un poco más amplia. Es decir, este defecto va a ser más grande, que ya ni la saliva la va a poder camuflar. Podemos ver en superficies incluso húmedas porque ya va a estar a simple vista, donde incluso el paciente ya va a saber que tiene una caries dental por la pérdida de esmalte o por la pérdida de tejido que tenemos. Entonces, estas cavidades, estas lesiones, cuando ya son cavidades amplias, puede llegar a la superficie externa de la dentina, la cual se puede llegar a defender creando una dentina terciaria. Pero si esta lesión llega más del tercio medio o casi profundo, hay la probabilidad de que esta dentina ya no pueda repararse. Aparte que puede crear otros tipos de síntomas porque las bacterias van a viajar a través de los túbulos dentinarios hacia la pulpa. Entonces, la caries, donde vemos una zona oscura, acá, por ejemplo, en las imágenes podemos ver, estos son lesiones de fosas y fisuras. Acá podemos ver lesiones en estas fositas y fisuras que en un inicio, no sé si pueden notar que alrededor está una manchita blanca y posteriormente a esto que no se ha podido detener por el proceso de remineralización, se ha empezado a hacer una cavidad. En cambio, en el premolar hay una mancha blanca, pero también hay una mancha opaca que se podría decir que tal vez es una lesión inactiva, pero tenemos que evaluarla táctilmente y también aplicando aire. Entonces, al inicio de esto, de las lesiones de fosas y fisuras, es importante ver si son translúcidas, si hay un halo negro por dentro, para ver qué tan extendida está. Sabemos y recalcando que la sonda va a estar contraindicada. También estas manchas pueden llegar a ser pigmentadas por acción de la saliva, lo cual nos podría dar un falso positivo.
La caries donde vemos una zona oscura dentro del ambiente, se va a conocer también como una caries oculta, como una caries oculta. Más adelante les voy a mostrar la imagen. Acá podemos ver en la zona del área roja una lesión cariosa de fosas y fisuras que ya ha empezado a extenderse, comprometiendo una pared. Acá en el premolar podemos ver una pigmentación del área de las fosas y fisuras. Esta no es una caries activa, esta es una caries inactiva porque podemos ver que presenta brillo. En cambio, la caries activa es más opaca. También en esta otra imagen podemos observar un halo blanquecino donde nos puede dar indicios de que esta caries está muy activa. También hay zonas oscuras, como les decía, que nosotros podemos observar, como es el caso de la imagen del medio, donde estas muchas veces anteriormente se conocía como una caries oculta, porque debajo de este esmalte puede estar una gran cavidad por dentro, siendo así una gran desmineralización y desnaturalización de la dentina. Muchas veces el odontólogo lo pasa por alto por el mismo tema de que es menos identificable. Lesiones proximales. En las lesiones de caries proximales, vamos a ver que la visión va a ser insuficiente para llegar a nuestro diagnóstico de lesión cariosa. Entonces, nos vamos a basar o nos vamos a ayudar con otros métodos. También puede ser más fácil detectar una lesión proximal cuando no va a haber un diente contiguo, va a haber ausencia del diente próximo. En este tipo de lesiones nosotros nos podemos ayudar con radiografías, nos podemos ayudar, ya. Nosotros nos podemos ayudar para la detección de las caries interproximales, nosotros tenemos algunas formas de ayudarnos. La primera va a ser tomando una impresión con una silicona que nos va a ayudar a detectar esta lesión por su grado de la fluidez que tiene al marcar zonas delgadas, zonas pequeñas. La otra forma va a ser separando los dientecitos, ya sea con estas liguitas o módulos de ortodoncia, con una cuña elástica o con una cuña de madera. Nosotros lo que hacemos es introducir esta cuña de madera entre los dos dientes y esperamos por lo menos 48 horas para que haya una separación entre los dos dientes. La desventaja de esto va a ser que sí va a causarle dolor al paciente, por lo cual nosotros debemos recetar algún antiinflamatorio en el caso de que sospecharíamos de caries interproximal. Acá se puede ver una caries oculta, una caries proximal, donde hay un área oscura que son inicios de caries, la cual se la abre y sí, había una caries dental, una lesión de caries, perdón. Acá también hay una imagen donde se observa una zona oscura como una sombra dentro del esmalte o del dientecito, lo cual nos indica de que ese sector hay una posible lesión cariosa. Nos podemos ayudar también con radiografías. Abrimos y también nos encontramos con una lesión de caries. También en dientes anteriores hay lesiones interproximales que van a estar asociadas más porque el paciente no va a usar hilo dental.
Ya. Las lesiones en caras libres. Acá el examen visual va a ser suficiente, ayudada siempre de que este diente debe ser limpio, debe estar previa a una profilaxis y también debe ser seca, se debe secar el sector. Generalmente estas lesiones de caries son de forma oval, son bien definidas y también son opacas. Generalmente van a estar asociadas a lo que es el biofilm dental. También nos va a presentar zonas o áreas color blanco que cuando vamos a aplicar aire van a ser un color blanco tiza, que en algunas ocasiones también pueden ser pigmentadas, siendo lesiones más amarillas o negruzcas, parduzcas. Hay que también tener cuidado en no confundir los defectos con los defectos de esmalte. Cuando una mancha es opaca, es porque es una lesión cariosa. Como sabemos que hay una pérdida de minerales, entonces se va a mostrar una área opaca y rugosa. En cambio, podemos diferenciarla de una lesión de un defecto de esmalte porque esta va a ser brillosa y va a ser lisa. También cabe recalcar que es mejor o es bueno identificar las manchas blancas antes de que éstas pasen por un proceso de cavitación. Acá podemos ver lesiones en caras libres, pero no necesariamente son lesiones blancas. Acá podemos observar desde una mancha amarillenta hasta una mancha marrón negruzca. Acá también podemos observar una lesión inicial de desmineralización, una mancha blanca, posteriormente a una lesión cavitada. En el diagnóstico diferencial es importante que nosotros sepamos diferenciar una mancha blanca de una melogénesis imperfecta o, o de algún tipo de hipoplasia. Estas amelogénesis imperfectas van a ser alteraciones ya hereditarias que van a que van a ser generadas durante la formación del esmalte. También pueden ser causadas por algunas injurias como tetraciclinas y flúor y algunos trastornos metabólicos. Acá podemos ver manchas que no necesariamente van a ser caries. Se puede diferenciar porque estas presentan brillo. También es importante diferenciarla con una fluorosis dental. La fluorosis dental es una alteración hipoplásica hipomineralizada por causa del flúor. La madre va a empezar a consumir alimentos con mucho flúor o algunas aguas que están muy fluoradas, lo cual va a llevar va a llevar una alteración en el feto durante la formación dental. En acá sí podemos observar que van a ser color blanco tiza, pero va a haber áreas como corroídas. También tenemos que diferenciarla de la dentinogénesis imperfecta, donde acá la característica va a ser que va a conservar la forma del diente, pero que también está a su vez, el esmalte va a ser más translúcido, más translúcido, dando paso a la dentina que va a ser más amarillenta, se va a ver más amarillo. Una característica también va a ser el desgaste rápido de las cúspides de los molares, de los bordes incisales, porque este esmalte va a ir desmoronándose, porque es un esmalte de él. Ahora, pasando a lo que es, volviendo a las lesiones radiculares, estas se van a presentar como 2 milímetros o menos del margen gingival. Su forma generalmente es redondeada, va a ser limitada y
Generalmente estas son un tanto marrones y en ocasiones reblandecidas, pero esto depende del grado de mineralización o de la capacidad de remineralización de la saliva. Ahora, estas van a estar asociadas más que todo a lo que es la placa bacteriana, porque como ya dijimos anteriormente, la placa bacteriana en los dientes es donde más se acumula más en el área cervical. Acá también podemos ver lesiones radiculares, lesiones de caries radiculares. En esta imagen podemos ver lesiones que están detenidas, también que están asociadas a restauraciones defectuosas. Ahora nos pasamos a lo que son caries asociadas a restauraciones o selladores, que se la abrevia como CARS. Esta, esta va a ser un poco complicado de diferenciar entre una lesión cariosa recidivante y una residual. Es por eso que se ha puesto la abreviatura de CARS, porque no sabemos si ha recidivado, ha vuelto o es residual porque el odontólogo ha dejado una caries ahí adentro. No hay una manera exacta de ver si es recidivante o es residual. Eh, entonces, acá podemos ver una lesión de caries donde va a estar asociada a esta restauración de amalgama. Hay una fisura o hay un espacio entre restauración y diente. Entonces la caries se va a formar en esta área entre restauración y diente. Tenemos que evaluar bien los márgenes de la restauración, que no siempre va a estar asociada a una lesión cariosa. También podemos observar, por ejemplo, en una restauración de amalgama, sí va a haber un área, en una restauración de amalgama, sí va a haber un área más oscura, pero no necesariamente va a ser una lesión cariosa, sino va a ser producto de una biocorrosión del amalgama hacia el diente. Acá también podemos ver algunas lesiones de caries que en algunos sectores, porque esta restauración está un tanto desbordante, va a acumular mayor placa bacteriana, lo cual va a dar paso a una desmineralización, posteriormente a una lesión cariosa asociada a esta restauración. Pero como de manera contraria, también hay un área donde está pigmentada, pero no es caries, sino es producto de los pigmentos de la saliva que van a hacer que esta lesión o este margen se vaya pigmentando. En estos sectores donde hay un espacio entre la restauración y el margen de la cavidad, ahí sí podemos asegurarnos de que puede haber en un mayor porcentaje una lesión de caries por el acúmulo de placa bacteriana en este sector posterior a la desmineralización e inicio de una lesión cariosa. Hasta también podemos ver ahora las lesiones no cariosas. Vamos a empezar por la abrasión dental. ¿Qué es la abrasión dental? La abrasión dental va a ser un desgaste de tejido duro que va a ser puede ser causada de manera mecánica. Ejemplo, puede ser un cepillado dental. Sabemos que hay cepillos de cerda suave, blanda y de cerda dura y mediana. Entonces, sabemos que a nivel de la cervical, el esmalte tiene un grosor mínimo. Entonces, nosotros al aplicar mayor fuerza con el cepillo, y más si nuestro cepillo es de cerda dura, vamos a tender a desgastar el poco esmalte que nos queda a nivel cervical, por lo cual vamos a generar una pérdida de estructura dental que va a ser asociada al cepillado, como también puede ser asociada puede ser asociada a placas dentales por el hecho del ganchito de las prótesis removibles.
Acá va a haber una exposición de la raíz, por lo cual en algunas personas puede ser sumamente sensible, en otras no pueden presentar sensibilidad, pero esto depende del grado de remineralización de la saliva. Acá ya queda expuesta la dentina. Esto no necesariamente es una lesión cariosa. Ahora vámonos a lo que es la erosión dental. En la erosión dental está asociada al desgaste químico. Va a ser causada por factores químicos, es decir, pueden ser energizantes, refrescos, también puede ser algunos jugos de fruta como toronja, limonadas, cosas ácidas. ¿Por qué? Porque estos tienen un grado mayor de acidez. Estas lesiones de caries estas lesiones no cariosas se van a presentar en forma de plato. Y en algunas ocasiones van a ser muy brillosas. Generalmente son muy brillosas. Ahora vámonos a la afracción dental. La afracción dental va a estar relacionada con va a estar relacionada con trastornos parafuncionales, donde va a haber un traumatismo de fuerzas oclusales que van a promover a la deflexión de la corona, porque el grosor, como les decía, el grosor de esmalte a nivel cervical es delgado. Entonces, las piedras dentales presentan una leve flexión al momento de masticar o apretar los dientes, por lo cual el diente flexiona. Pero si flexiona por mayor si se aumenta una carga mayor a lo normal, al flexionar este diente va a existir una pérdida de tejido, de estructura dental. Al perder esta estructura dental, podemos ver en esta imagen, en el cuadro pequeño, que hay como grietas del esmalte, pero es porque han empezado a desprenderse estructura dental. Estas lesiones generalmente son en forma de B, pero estas son crónicas, va empezando de a poquito, tiene que ser constante este traumatismo o esta parafunción. Y también puede ser sensible porque hay ocasiones en donde llega casi hasta la cercanía del nervio, de la pulpa dental, los cuales pueden ser sumamente sensibles o podrían ser insensibles y como sabemos, depende del grado de demineralización de la saliva. Ahora vámonos a la clasificación de caries. En la clasificación de Mont y Home, vamos a clasificar en 3 zonas específicamente. La primera zona son las fosas, fisuras y los defectos en las caras oclusales de los dientes posteriores o en los cíngulos de los dientes anteriores. Como segunda área, tenemos las zonas proximales de los puntos de contacto y la zona 3 va a ser el tercio gingival a nivel cervical. En el tamaño, tenemos 4 tamaños. 0 va a ser cuando la lesión es incipiente, cuando aún está iniciando una mancha blanca, pero no hay cavidad. Y el 1 va a ser cuando hay una mínima afectación de la dentina, una dentina superficial, media, pero sí hay cavidad. En la segunda va a ser una afectación moderada de la dentina y va a haber y la estructura dental remanente va a ser lo suficientemente fuerte para soportar una restauración. No hay mucha destrucción. En la zona 3 va a ser, va a ser afectada una dentina media profunda, pero no va a haber compromiso de ningún tipo de cúspide ni de bordes incisales. Y la 4 va a haber una lesión extensa de la estructura y va a llegar casi hacia la dentina profunda,
Acá sí va a haber la pérdida de estructura dental. Se puede perder una cúspide, un borde incisal o algún tipo de reborde marginal. Ahora nos vamos a la clasificación de Black. En la clasificación de Black podemos ver 6 tipos de clasificación. La primera clasificación va a estar, la primera clasificación se da en la zona de fosas y fisuras, de surcos de los dientes posteriores y también de los dientes anteriores, pero en el cíngulo. En la clase 2, más o menos va a ser con la pérdida de una pared, ya sea mesial o ya sea distal, pero en molares y en premolares. En la clase 3 va a ser en incisivos y caninos, donde la lesión va a afectar las caras proximales, pero no va a afectar lo que es el cíngulo ni el borde incisal. En la clase 4 vamos a ver la afectación en incisivos y caninos en caras proximales de los dientes anteriores. Esta va a afectar el cíngulo y los bordes incisales. En la clase 5 va a haber, en la clase 5 va a estar comprometida el techo cervical de las caras libres de cualquier pieza dental. Y en la clase 6 va a ser referencia de las cúspides dentales o de los bordes incisales de dientes anteriores. Para ir terminando, ¿cómo debemos registrar este tipo de restauraciones según Monte-Home? Lo que debemos hacer es primero poner el tamaño, ya sea 1, 2, 3 o 4. Perdón, primero debemos poner la zona que se encuentra, ya sea una esté en fisura, que va a ser 1, o en proximal, que va a ser 2, seguido de un punto, y luego ponemos el tamaño que corresponde a la lesión, que sería 1.1, 1.2 o 1.3. Primero siempre va la zona y luego va la extensión. Ahora pasamos, para terminar, a la caries activa y la caries detenida. Estas lesiones activas y lesiones inactivas, para esto nosotros necesitamos saber algunos rasgos en las lesiones activas. El esmalte generalmente tiene la apariencia blanquecina amarillenta y es porque ha perdido brillo. Esta se va a ver opaca, pero cuando pasa la sonda va a ser lisa, o vamos a pasar una sonda con punta roma, no va a haber ningún tipo de rugosidad. Entonces, en una caries detenida, como acá podemos ver, la sonda va a pasar normal, pero recordemos que la sonda debe ser de punta roma. No va a haber rugosidad porque no hay pérdida de minerales, más bien hay una ganancia porque ha sido favorablemente remineralizada. Entonces puede ser oscura, pero por producto de pigmentación de la misma saliva. Va a ser liso, va a ser duro y va a ser brillosa. Lo más importante, va a ser brillosa. Ahora, en las lesiones activas, el esmalte va a ser más amarillo, va a ser más, se va a degradar, va a ser reblandecida. Entonces, en este caso, nosotros nos encontramos frente a una lesión activa, lo cual la dentina se va a poder sacar con una cuchareta. Se dice que esta dentina tiene el aspecto de requesón. Eso es todo. Gracias.